Uno de los dos temas que teníamos que ver, porque ya que arrancamos más tarde, probablemente no tengamos tiempo de terminarlo, así que prefiero no empezarlo, el tema de planificación. Entonces nos vamos a dedicar hoy a ver todo lo que es algoritmos genéticos. Tenemos un pequeño repasito de 10 minutos como para repasar conceptos y después tengo dos ejercicios de la guía resueltos para que los analicemos ahí paso a paso y vean ustedes si pueden resolver. Creo que en la guía hay uno o dos ejercicios más. La resolución de los ejercicios de la guía, si quieren plantearlo con lápiz y papel y calculadora, háganlo. Pero yo les voy a dejar en las nodos que compartimos hoy, están resueltos en Python. O sea, están armadas todas las clases, todas las funciones, están armados todos los pasos que hay que hacer para resolverlo. Obviamente les van a servir de referencia, no van a poder usar las notebooks que están para resolver los problemas nuevos. Pero bueno, tienen ahí dos modelos que les van a servir para poder plantear cuáles son los criterios, qué es lo que hay que tocar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que déjenme, vamos a ver si comparto algo. Denme un cachito. Vamos a compartir. Por las dudas, si tienen compañeros que no estén en el grupo, pásenle la info. Yo publiqué ahí en el foro también un aviso de que la vamos a hacer virtual a la clase de hoy, pero por ahí si alguno no se entera, avísenle por los medios que tengan disponibles, ¿sí? A ver, ¿me confirman si se está viendo compartido ahí? Bien, perfecto. Vamos entonces a presentar. A ver, algoritmos genéticos. Acá me van a tener que callar porque es uno de los temas que más me gusta de inteligencia artificial, así que puede que me vaya por las ramas y trate de contar más cosas de las que tenemos tiempo. Eh, Resumamos. Como yo, para ver la presentación que estoy haciendo, necesito cerrar la lista de participantes. Si hay alguien levantando la mano o algo, ustedes me avisan, ¿sí? Abran el micrófono, no tengo ningún problema, porque no voy a poder ver que levantan la mano. Bueno, a ver, repasemos un poquito los conceptos generales de algoritmos genéticos. Obviamente es otra de las cuestiones de inteligencia artificial que está eh, basada en biología, ¿sí? En este caso, lo que tratamos de hacer es simular los comportamientos evolutivos, ¿sí? Eh, por medio de tres cosas que se utilizan siempre en los algoritmos genéticos, que son la selección, la recombinación y la mutación, ¿sí? Esos tres elementos se aplican sobre cada uno de los datos que nosotros tenemos en el algoritmo y se trata de hacer que los valores de esos elementos, que ya vamos a ver que se llaman cromosomas, evolucionen en el tiempo para tratar de llevarnos a una solución del problema que estamos planteando. ¿Sí? Eh, es importante lo que se menciona ahí en el tercer punto de la filmina, que se trata de mantener un conjunto de datos fijos, generando datos de más calidad y descartando datos que no son buenos para el algoritmo. ¿Sí? Eso está muy bueno porque implica que al evolucionar un conjunto de datos, yo no necesito ampliar la cantidad de datos, ¿sí? Cosa que sí necesitaba, por ejemplo, para, qué sé yo, redes neuronales, para reconocimiento y ese tipo de cosas. Fíjense que yo en esos casos tenía que ampliar mi conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para entrenar una red con más y mejores datos y más variedad. En este caso no hace falta. ¿Por qué? Porque en realidad el propio algoritmo es el que va manteniendo los mejores datos y descartando los datos que no son útiles, ¿sí? Eso tiene de muy bueno este enfoque porque tiene un conjunto de datos acotado, ¿sí? Para problemas grandes eso es muy bueno. A ver, repasemos algunos conceptos generales de algoritmos genéticos, ¿sí? Sobre todo la terminología, porque tiene una terminología muy particular. La población. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de todos los datos que yo voy a utilizar para el algoritmo. ¿Sí? Fíjense que nosotros pasamos a un enfoque completamente biológico, ¿sí?
Déjenme que voy a dejar entrar a dos personas que están en el waiting room. Ahí está. Población. ¿Qué es la población? La población es mi conjunto de datos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es la selección? A ver, si se acuerdan un poquito, así la hacemos dinámica la clase. Cuéntenme, ¿qué es lo que es para ustedes la selección? Yo voy a tomar mate. De Javis. ¿Qué hago yo cuando selecciono algo? Están todos dormidos. ¿Toma una muestra, profe? Elijo Elijo. Bien, ahí me gusta. ¿Elijo en base a qué? algún criterio. Perfecto. Entonces ahí tengo dos cosas importantes en la selección. Primero, me quedo con algunos de algo. ¿De qué creen ustedes que voy a seleccionar yo en un algoritmo genético? ¿Cuál es mi conjunto de datos de trabajo? La La, población. la población. Entonces, con la selección, yo me voy a quedar con algunos, como se denominan en genética, individuos de la población. Voy a utilizar algún criterio para quedarme con esos individuos de la población. ¿Qué voy a hacer con el resto de los individuos de la población? Los voy a descartar. ¿Qué hago yo con el cruce? Con el cruce, lo que yo trato de hacer, siguiendo un planteo biológico, es el equivalente al apareamiento de dos individuos y a la generación de un nuevo individuo. ¿Sí? Entonces, yo con el cruce en algoritmos genéticos, ¿qué es lo que hago? Tomo dos individuos de mi población y utilizo sus características para generar un tercer individuo, ¿sí? ¿Que dónde va a terminar? También en la misma población. Recuerden que la población es lo que yo utilizo para aplicar el algoritmo y hacer el entrenamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo acá tengo dos cuestiones que son fundamentales. Nosotros hablábamos al principio de que la población se mantiene estable. Con lo cual, si yo en la selección elimino individuos y me quedo con algunos, ¿qué hago con el cruce? Genero nuevos individuos. Entonces yo para mantener la población estable debería generar individuos al mismo tiempo que selecciono. ¿Para qué? Porque una de esas operaciones me genera más datos en la población y otra de esas operaciones me elimina datos de la población. Entonces yo por medio de la selección y el cruce lo que hago es mantener la población estable. ¿Sí? Descarto a aquellos que no son aptos para la solución y a su vez genero nuevos individuos que tendré que analizar después más adelante para ver si quedan o no quedan. El último elemento importante que tenemos en el algoritmo genético es la mutación. Sin recurrir a X-Men, ¿qué creen que son las mutaciones? A ver, ¿alguien tiene alguna pista desde el punto de vista biológico de qué es lo que es una mutación? Un resultado, digamos, de todo lo anterior. Y en base a eso voy a trabajar en las futuras iteraciones. No necesariamente. Una mutación es... A ver, dale. Bien, sí, las mutaciones son atípicas. ¿Qué es lo que es una mutación? Es un cambio, ¿sí? En las características de algún individuo de una población. Y ese cambio eh, tiene que ser atípico, como decís, y tiene que ser aleatorio, ¿sí? O sea, tiene que ser un cambio no previsible, ¿sí? Algo se modifica, cambia las características de un individuo y queda, ¿sí? Eh, por ejemplo, todos tienen presente qué son las personas albinas, ¿sí? ¿Qué son las personas albinas? Exactamente, exactamente, ¿sí? Eso es una mutación, ¿sí? O sea, el gen que se encarga de la producción. Se muteó, profe. No se lo escucha, profe. Estoy muteado. Ahora, no, no me muteé nunca.
Rarísimo. Bueno, les decía que las personas que tienen ese problema tienen una mutación en un gen que prohíbe que se genere la melamina correspondiente. Profe, no se lo escucha. Profe, debe andar mal el micrófono, ¿eh? Porque usted no se mutea, pero deja de escucharse de golpe. Me muteo solo. ¿Ustedes me escuchan o no? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, denme en 2 segundos que cambio el micrófono, a ver si es eso. ¿Ahí se escucha? Sí, Bueno, pero denme un segundito porque se está escuchando por el parlante de la máquina. Déjenme que pongo el... No, volvemos a donde estábamos parados. Volvemos a compartir. Profe, Eh, antes de avanzar, cuando decimos que la dale. población queda estable, es estable en cuanto a cantidad, digamos, nomás. O sea, van Estable en cuanto a cambiando cantidad. los bárbaros. Gracias. Sí, sí, exacto, exacto. Bien, entonces, tenemos en claro lo que es una mutación, ¿sí? En algoritmo genético lo que es una mutación va a ser agarrar alguno de esos cromosomas digitales que tenemos en la máquina y producirle algún cambio aleatorio de acuerdo a alguna distribución de probabilidades, ¿sí? Tengan en cuenta que generalmente las mutaciones tienen una probabilidad de aparición muy baja, ¿sí? Así que no podemos hacer que en cada iteración de nuestro algoritmo mute elementos, ¿sí? Porque no sería representativo de la realidad. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? El paso uno, siempre, la generación de la población inicial. ¿Sí? Si nosotros vamos a un entorno natural, ya tenemos una población, ¿sí? Pero cuando nosotros planteamos un algoritmo genético, la población la tenemos que generar nosotros. ¿Cómo se genera esa población? ¿Qué sería nuestra población? Y nuestra población sería la cantidad de datos que yo puedo utilizar para tratar de resolver un problema determinado. ¿Sí? Generalmente todos esos datos se generan construyendo lo que se llaman cromosomas artificiales. Esos cromosomas artificiales son un dato de algún tipo que representa la información que yo tengo que analizar para resolver un problema. ¿Sí? Puede ser un valor, puede ser un vector de valores, puede ser un vector de valores 1, 0, puede ser un vector de características de colores en una imagen, puede ser lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, necesariamente lo que tengo que hacer es definir esa población inicial y construir una población. Generalmente en algoritmos genéticos las poblaciones se generan de forma aleatoria. Eso no sucede en la realidad, en la naturaleza, porque nuestras poblaciones no tienen multitud de individuos generados aleatoriamente. Generalmente nosotros tomamos individuos que tienen algunas características similares. ¿Sí? Eh, Como nosotros estamos tratando de encontrar patrones en la población, en los algoritmos genéticos nos conviene que sean aleatorios. Está entrando todo el mundo a esta hora. A ver, déjenme ver. Voy a ver si tengo gente en la sala de espera. No. Bueno. Seguimos. Primer paso, generación de población inicial. Segundo paso, evaluación y selección. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a poder evaluar cada uno de los cromosomas que generamos en la población y ver de qué forma aportan a la solución de mi problema. ¿Sí? Si se fijan, acá en la imagen tenemos el pájaro comiéndose la mariposa, que ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo selección. Si yo tengo una combinación de mariposas de distinto tipo, nuestro pájaro que se las come va a ser un mecanismo de selección. Cuando yo aplico un algoritmo genético, un mecanismo de selección, tengo que determinar qué criterio voy a utilizar para seleccionar cuáles son los elementos que van a permanecer en la población y cuáles son los que voy a descartar. ¿Sí? Con lo cual, vemos la necesidad de plantear una función objetivo que se llama, que es la evaluación de qué tan apto es cada uno de los individuos para solucionar el problema. Esto lo vamos a ver en la práctica. Es mucho más fácil de lo que parece.
El paso 3, el crossover, es la generación de descendientes. Es el tomar dos individuos de la población y generar un tercer individuo nuevo, combinando características de los padres, llamémosle así, entre comillas. Fíjense, acá tenemos tres alternativas. La primera, que dice One Point Crossover, lo que hace es tomar la mitad del cromosoma del padre uno, la segunda parte del cromosoma del padre 2 y genera uno nuevo que tiene los primeros componentes del uno y los segundos componentes del 2. ¿Sí? Es una alternativa. La segunda alternativa es otro two-point crossover, que es que genera un pedacito del padre 2, a continuación una parte del cromosoma del padre uno y a continuación otro pedacito del padre 2. ¿Sí? Y ven que genera un patrón completamente distinto. Y otra alternativa, hay muchas alternativas de crossover, acá tenemos solamente tres ejemplos, ¿no? Y otra alternativa es el random. El random toma al azar bits o datos del padre uno, los transmite al hijo y toma al azar otros bits distintos del padre 2 y los transmite al hijo. Por lo tanto, nos podemos asegurar de que en dos generaciones consecutivas las características que se transmiten de uno al otro son distintas, porque se toman de forma aleatoria. Incluso cruzando siempre los mismos padres, podemos obtener distintos hijos, cosas que no pasan en los dos primeros casos, ¿sí? Siempre la misma cruza produce el mismo resultado en el primero y el segundo y va a producir resultados distintos en el tercero. El tercer, el último paso es la mutación, ¿sí? Si ustedes se fijan en la foto que hay del lado izquierdo, fíjense que tenemos mutaciones de alas de mariposas, ¿sí? Todas esas son especies similares, de la misma especie, que han tenido cambios, ¿sí? Fíjense que la forma, la distribución, el dibujo cambian de uno a otro. Esos son ejemplos clásicos de mutación. Cuando nosotros tenemos mutaciones en nuestro entorno digital, ¿qué es lo que tenemos? El primer caso, fíjense, acá tenemos un cromosoma que se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el primer caso tenemos una mutación que se denomina de tipo swap. Nosotros definimos cómo vamos a mutar. El swap, ¿qué es lo que hizo el swap? El swap intercambió el 2 y el 5. Por lo tanto, nuestro nuevo cromosoma es 1, 5, 3, 4, 2, 6. El segundo caso es un insert mutation, o sea, sacó un bit de cualquier lado, un dato de cualquier lado y lo insertó en otro lugar. Y fíjense que se modificó y se desplazó el resto de los datos. El tercer ejemplo es un inversion, ¿sí? Donde tomó un fragmento del cromosoma original y lo invirtió. Y con lo cual tenemos un 1. ¿Se ve el mouse mío ahí o no? Un 1 al principio, después venimos de atrás para adelante, 2, 3, 4, 5 y el 6 permanece sin cambios. ¿Sí? Y en la tercera, la cuarta que tenemos acá es un displacement, o sea, es un desplazamiento, donde el bloque 4, 5 se desplazó del lugar a donde debería estar, un lugar hacia la izquierda. ¿Sí? Se corrió ese bloque y se reacomodaron todos los otros. Todos esos son ejemplos de mutación. Y hay muchos otros, ¿no? Fíjense que la mutación no produce un nuevo individuo. La mutación altera un individuo que ya existe, con lo cual no me modifica el tamaño de la población. ¿Sí? Los otros dos, la selección y el cruce, sí me modifican el tamaño de la población. Fíjense una cosa muy loca y ya nos vamos al práctico. La NASA tenía que generar para un satélite una antena que tenía que transmitir información y los requisitos que tenían eran un tamaño determinado por el lugar a donde se tenía que colocar esa antena y tenían que diseñar una antena que maximizara la potencia emitida sin exceder ese tamaño. Hicieron un montón de pruebas con diseñadores y con ingenieros y en algún momento decidieron probar con un algoritmo genético. Al algoritmo genético le dijeron hay que maximizar la potencia de la señal de la antena y minimizar el espacio. Y fíjense, el de la derecha, este dato, este diseño, es el diseño óptimo de la antena. ¿Sí? Me puedo jugar la cabeza que ningún ingeniero se le hubiera ocurrido diseñar una antena con esa forma. ¿Sí? Sin embargo, esa forma, esa distribución, maximiza la potencia de esa antena
y mantiene fijo el tamaño. Los dos primeros gráficos son otros dos diseños no óptimos, también generados por algoritmos genéticos. Fíjense las locuras que es el algoritmo genético. ¿Sí? ¿A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido diseñar una antenita de esa forma? No hay Sí. manera. No me digan que... No te creo. No te creo. No te creo. Bueno, a ver, hasta acá con el repaso, ¿sí? Vamos a la práctica. Fíjense, que dejo de compartir la presentación y comparto otra cosa. Vamos a compartir. Fíjense, en el aula virtual, mientras yo lo busco también, hay en el material adicional de la unidad 3, ahí donde dice ejercicio de clase 5K1, 5K2, yo agregué tres datos, tres contenidos. El algoritmo genético es la presentación que vimos recién, la tienen ahí de referencia. Y dos, uno que dice optimización de función y otro que dice problema del carguero. Los dos son de la guía de ejercicios prácticos, ¿sí? Si quieren buscarlo, búsquenlo, pero está la descripción acá. Así que sí, ya comparto y lo vemos a partir de ahí. Tu, tu, tu. Bien, compartimos. Maximizar una función, ¿sí? A ver, bien. ¿Qué pasa con ese primer objetivo, el planteo de ese problema? El planteo de ese problema nos dice, la idea del ejercicio es utilizar Python para implementar un algoritmo genético que maximice el valor de la función utilizando las opciones de cruce, selección, mutación y todo lo que hacen los algoritmos genéticos. Yo tengo que saber qué valores de X o qué valor de X en realidad hace que la función f de X obtenga el valor más alto posible. ¿Sí? Podría tratar de aplicar un prueba y error, pero vamos a dejar que la máquina trabaje. ¿Sí? Díganme si se ve bien ahí. Supongo que ahora que estamos virtuales no hace falta que maximicemos la, la notebook, pero bueno, la hacemos un poquitito más grande para poder seguirla más fácil. ¿Sí? Se ve bárbaro, bro. Bien. ¿Se ve? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hacemos lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Importamos las librerías que nos hacen falta. Yo en este caso estoy importando una librería que se llama Rich Jupyter, que tiene un print mejorado, más que nada para que se vean bien los datos en pantalla, nada más, no hace falta para otra cosa. Y fíjense que no necesitamos gran cosa, porque con un random para generar la información aleatoria y un mat para hacer algunas operaciones matemáticas, con eso podemos resolver todo. ¿Qué es lo primero que necesitamos definir? Nuestra función objetivo. ¿Y qué es lo que va a ser nuestra función objetivo? Nuestra función objetivo va a ser la misma función que queremos maximizar, ¿sí? Menos 0,1 más 1 menos x al cuadrado menos 0,1 por el coseno de 6 por pi, bueno, toda esa pavada. Fíjense, es exactamente lo que yo tengo en mi función objetivo, ¿sí? Mi función objetivo va a recibir un x, va a evaluar la función y me va a devolver un valor. Yo lo que tengo que tratar de hacer es probar qué valores de x entre 0 y 2, creo que es el rango de esa función, qué valor de x me maximiza la función. Pues yo no puedo estar seguro de que el valor máximo de x me hace que mi función sea máxima, ¿sí? Necesito que mi función sea máxima, no que x sea máximo. Entonces vamos a definir la función objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos hacer selección, dados dos individuos, ¿yo para qué necesito la función objetivo? Para poder aplicar la función a los dos individuos y decir cuál es más apto que el otro. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Definimos un par de cositas, como por ejemplo,
El tamaño de la población van a ser 20. ¿Qué va a ser 20 en este caso? Yo voy a crear 20 valores aleatorios de X y voy a tratar de hacer evolucionar esa población de 20 valores aleatorios de X. Los límites entre 0 y 2 los utilizo porque son los valores para los cuales va a ser válido la función. Es porque tenemos senos, cosenos, pi, todo ese tipo de cosas, entonces sé que cualquier otro valor no me va a dar resultados aceptables, ¿sí? Entonces me aseguro que todos los valores los genero dentro de ese rango. Generaciones 100, eso me quiere decir que yo voy a tener que iterar 100 veces sobre mi población de 20 para tratar de generar un resultado. Y la probabilidad de mutación va a ser de 0,1, ¿sí? Entonces voy a decir que valores aleatorios de menos de 0,1 los voy a hacer mutar. Y si son de más de 0,1 permanecen los valores sin cambio. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí el planteo? Hasta ahí tenemos solamente planteo. Arrancamos. Generamos... todo este aquí que tengo que conectar, así que denle un segundito que se conecte, porque si no, no voy a poder ejecutar nada. Entonces se conectó. Bien. Entonces, ejecutamos el import de nuestros datos, ejecutamos el código para establecer las condiciones iniciales y a continuación, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear una función que se llama generar población inicial de tamaño n dentro de los límites que van a ser 0,2 y va a devolver, esto me va a devolver un vector, ¿sí? Con 20 datos generados dentro de ese rango. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que devuelve. ¿Sí? Ahí tengo mi vector. ¿Qué es eso para mí? ¿Qué va a ser? Esa va a ser mi población. Yo de ahí voy a tratar de hacer evolucionar y mantener los mejores valores, descartar los peores valores e ir evolucionando y cambiando ese valor poblacional para tratar de que alguno de esos me dé la respuesta. ¿Sí? Bien. Ahora necesitamos una manera de determinar la aptitud de cada individuo, pero la manera de determinar la aptitud la tenemos en base a la función objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que las aptitudes son cuál es el valor que cada uno de estos individuos me genera. Entonces, si yo tengo una X de 0,05, tengo que saber cuál valor va a ser f de X para ese valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Acuérdense que yo no estoy tratando de maximizar X, sino que estoy tratando de maximizar f de X. Entonces tengo que saber, che, 1,84, ¿es bueno o no es bueno? 0,44, ¿es bueno o no es bueno? 1,32, ¿es bueno o no es bueno? ¿Y cómo voy a saber si es bueno o no es bueno? Y porque voy a ver el valor que me da la función para ese valor de X. ¿Me siguen? Por lo tanto, si yo utilizo mi función objetivo sobre cada individuo de la población, voy a tener las aptitudes de cada individuo. Fíjense que ahora ya no tengo 0, ¿sí? Tengo 1,69, 1,78, 1,98. Si yo me quedo con estos tres, ¿cuál de mis individuos es más apto? El último. ¿Quién opina que es el último? El último que sería El 1,98. 1,98. Bien, pero no tan bien. Mi individuo no es 1,98. Mi individuo va a ser 1,02, que fue el que me produjo el resultado 1,98. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que el 0,5 me devolvió el valor 1,69. Entonces, yo a la hora de quedarme o no con un individuo, dados estos tres, me voy a quedar con el 1,025.
que por casualidad es el mayor de los tres, pero no quiere decir que se cumpla en todos los casos. ¿Sí? Entonces, yo evalúo la aptitud y en base a la aptitud determino cuál es el individuo que tengo que seleccionar para que permanezca en la población. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ahora vamos a implementar la selección. ¿Cómo se selecciona un individuo? ¿Sí? De dos cualquiera, tomo el más apto. ¿Sí? Eh, Era muy tarde anoche, así que puse comentarios en joda en la notebook. Pueden quedarse con la definición más formal. ¿Sí? No hace falta que pongan cosas como esta. ¿Sí? Ténganme paciencia. ¿Qué es lo que defino? Entonces, yo podría definir una función selección a la cual yo le paso dos individuos. ¿Sí? Y esos dos individuos podría determinar, evaluando la función objetivo, cuál es mejor que el otro. Y de esa manera de decir, che, el individuo que corresponde es el uno o es el 2. Fíjense, vamos a hacer un par de pruebas. Yo acá lo que voy a hacer es, definida la función selección, voy a probar con dos individuos cualquiera. Saco una muestra de dos, cualquiera de dentro de la población, y me fijo. ¿Sí? Vamos a correrlo un par de veces. Ahí saqué el 10 y el 7. El uno me da ese valor para el individuo, ¿sí? Y el 2 me da ese valor para el individuo. Pero fíjense qué pasa con la aptitud. La aptitud que yo evaluaba en base a la función objetivo. ¿Cuál de los dos es con el cual me debería quedar? El primero. El primero, pero fíjense que en este caso el primero tiene un valor más bajo que el segundo. Bueno, pero a mí no me interesa el valor propio del individuo, me interesa que maximice la función. Por lo tanto, el primer individuo está más cerca de maximizar la función que el segundo. ¿Sí? Vamos a probar un par de veces con otros. 8 y 9. De nuevo es el primero, ¿ven? Que en este caso es más grande que el segundo. Tiramos de nuevo. Ahora es el segundo. Y fíjense que el segundo, paradójicamente, tiene un valor mucho más bajo que el primero en cuanto a su valor absoluto. Sin embargo, produce un valor de función más alto. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso sobre todos los individuos de la población, yo básicamente podría seleccionar la mejor mitad de la población. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo me quedo con la mitad de la población? Ya está, tenemos menos datos. Habíamos hablado de que la población tendría que permanecer fija. ¿Qué podemos hacer si yo, por medio de mi selección, saqué la mitad de los datos afuera? Cruzar Lo primero. la mejor mitad. Exacto, ¿sí? A ver, primero vamos a hacer nuestra selección, ¿sí? Fíjense que en la función selección, ¿yo qué es lo que hago? ¿Sí? Obtengo pares, ¿sí? Y agrego. Obtengo pares y agrego. Obtengo pares y agrego, ¿sí? Entonces, yo voy a generar una nueva población, en este caso con el tamaño completo, ¿sí? Una nueva población, pero de los mejores. Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que para dos cualquiera de estos son los mejores. ¿Por qué? Porque yo tomé dos muestras al azar y les dije, che, dame el mejor para cada par posible de mi población. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O me enredé? Tengo toda la población, tengo las aptitudes, ¿sí? Que son los valores calculados. ¿Sí? Le digo, che, decime quiénes son los seleccionados. Toma dos al azar y decime cuál es el mejor. ¿Sí? Y de esos mejores, agregalos a la lista de selección. De los dos que te pasé, dame uno. ¿Sí? De los dos que te pasé, dame uno. De los dos que te pasé, dame uno. De los dos que te pasé, dame uno. ¿Sí? Voy armando la población. ¿Se entiende? Llegamos a esta nueva población filtrada por los mejores. ¿Con qué seguimos? Vamos a cruzar individuos. Acuérdense que el orden era selección, cruce y mutación. ¿Sí?
Para cruzar dos individuos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un valor aleatorio alfa en este caso y para este problema. ¿Por qué? Porque mi cromosoma es un valor. Entonces, ¿yo qué digo? Al primero lo voy a cruzar con alfa y al segundo lo voy a cruzar con uno menos alfa. ¿Sí? ¿Qué nos va a pasar? Nos va a pasar que si alfa es uno, el hijo va a ser idéntico al padre uno, porque va a tener el peso completo del padre uno. ¿Sí? Y si es 2, el hijo va a ser idéntico al padre 2. Acuérdense que cuando yo hacía un cruce, ¿qué es lo que hacía? Tenía que tomar algunas características del padre uno y otras características del padre 2 y mezclarlas en un nuevo cromosoma virtual. ¿Sí? En este caso, los dos, el uno y el 2, son números. Entonces, yo puedo decir, che, alfa es qué peso va a tener cada uno de los números sobre el número nuevo generado. ¿Me siguen o no? Sí, Bien, si yo tengo un alfa de 0,3, quiere decir que la influencia del primer padre va a ser de un 30% y el 70% va a venir del padre 2, porque es el uno menos alfa, o sea, todo lo que falta. ¿Sí? Bien, defino mi función cruce, individuo uno, individuo 2. ¿Sí? Hago un alfa random, fíjense que en este caso no lo mantengo fijo, o sea que cada vez que haga un cruce va a variar. Yo incluso en ese caso podría, en alguna otra alternativa, dejarlo fijo a ese valor, no hacer un random, sino que decir que siempre el padre uno va a tener un 30% y el padre 2 va a tener un 70%. Pero en este caso yo decido que cada iteración, vamos a suponer, son padres distintos, van a tener pesos distintos. ¿Sí? O sea, me salió morocho el nene cuando yo soy rubio. Bueno, puede pasar, ¿sí? Tenés un distinto peso de acuerdo a las características de los padres. Definimos esto y a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Lo utilizamos para todos los elementos de la población. ¿Sí? Vamos a hacer una pruebita entre el 12 y el 6. El 12 tiene un individuo uno que tiene ese valor, tiene un individuo 2 que tiene ese valor y el hijo va a tener ese valor. ¿Sí? Fíjense en ese caso, ¿qué podrían decir ustedes de cómo puede haber salido el alfa? No lo imprimí ahí, pero ¿qué podemos suponer? Fíjense que el individuo 2 es 0,64 y 0,645 y el individuo, el hijo, es 0,648. ¿Sí? significa que el alfa estaba muy cerca del cero. Claro, el alfa estaba más para el lado del individuo 2, porque fíjense que el hijo es muy parecido al 2 y está más lejos del uno. ¿Sí? A ver qué pasa con este. Bueno, de nuevo la misma, ¿sí? Tenemos 1,36, 1,35. A ver qué pasa con este. Che, siempre del lado del 2. Ah, miren ese. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No está ni cerca ni uno del otro, así que debe ser como 0,5. Exacto. Debe haber salido algo parecido a 0,5, porque fíjense que está más o menos equidistante, obviamente no es exacto, pero está más o menos igual de separado del uno que del 2. Entonces necesariamente el alfa tiene que haber salido alrededor de un 0,5, dándole el mismo peso a cada uno de los otros dos padres. ¿Sí? Bueno, la idea no es analizar este caso por caso, sino que vayan viendo más o menos cómo se comporta. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso tenemos el cruce. ¿Y qué impacto tiene cada uno de los padres en el resultado final? ¿Cuál es el último paso? La mutación. En la mutación, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar un valor aleatorio, ¿sí? Y vamos a decirle que si se produce, eh, si ese valor aleatorio es menor a la probabilidad de mutación, o sea, si es un caso raro, ¿sí? Lo muto. Y si no es un caso raro, o sea, si es por encima del valor de mutación, no lo muto. ¿Sí? Mi probabilidad de mutación en este caso funciona al revés de como nosotros lo conocemos. Mientras más raro sea, ¿sí? Muto, porque necesito que eso no sea la regla, sino que sea la excepción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago en este caso? Tomo un individuo cualquiera, ¿sí? Evalúo la mutación a ver si el random que tiro es menor a ese y si es menor a ese, produzco un nuevo valor dentro de los límites, que va a ser distinto al valor original.
Si ese valor es superior a la probabilidad de mutación, o sea, si no debe mutar, retorno el individuo sin cambios. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo recibo, lo evalúo. Che, vos tenés que mutar, sí, genero uno nuevo y devuelvo uno nuevo. ¿Sí? Sale mi albino, por ejemplo. Y si no, devuelvo el mismo individuo. Vamos a hacer un par de pruebas. Bien. En este caso, 0,59 es el individuo original, es el mismo que tengo a la salida, por lo tanto, no muto. En este caso, no muto. A ver, tengan en cuenta que mi valor de mutación era 0,1, con lo cual lo más probable es que generalmente no muten, pero le voy a seguir dando clic hasta que alguno mute. A ver, dale, dale, no le gusta, dale. Ay, 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 ay. Ayer lo probé 3 veces y pasó algo raro. Mientras lo estaba desarrollando, las 3 veces que le tiré, mutó. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahí pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? El individuo original que yo saco de la población es 1,84. Por algún motivo, el random salió muy, muy chiquito y generé un nuevo valor. Con lo cual, el individuo que tengo ahora ya no es más 1,84, es 0,05. ¿Sí? Ese valor va a reemplazar el individuo original en mi población, porque acuérdense que nosotros tenemos que mantener la población fija. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el lugar a donde antes había 1,84, ¿sí? Ahora va a haber 0,05. Fíjense que cambió muchísimo. ¿Sí? De 1,84 pasó a 0,05. Yo puedo tener una mutación así que genera un dato completamente nuevo, o puedo tener una mutación que es más amigable, digamos, o sea, que modifica ligeramente el valor en lugar de modificarlo radicalmente. Fíjense, yo acá estoy generando uno completamente nuevo. Hay que ver, de acuerdo a las condiciones del problema, si conviene que las mutaciones sean enormes o que sean más medidas. ¿Sí? A eso hay que analizarlo caso por caso. Bien. Convengamos que ahora ya tenemos todo lo que nos hace falta para nuestro algoritmo genético. Hasta el momento teníamos la explicación de cada una de las funciones y cada uno de los pasos. ¿Yo qué debería hacer ahora para entrenar mi algoritmo genético para optimizar la función? Tendría que decirle, che, haceme 100 iteraciones, que es la que nosotros habíamos definido al principio, y en todas las iteraciones hace esto. Agarra la población, selecciona, hace un cruce, hace una mutación y evalúa el resultado. Hace otra iteración y hace lo mismo. Pero como todas las iteraciones van a trabajar siempre sobre la población actual, esa población va a ir modificándose. ¿Y cuál es la idea? Que esa población tenga cada vez mejores individuos. ¿Sí? En un determinado momento, cuando termine la iteración, uno de esos individuos va a ser el mejor. O sea, va a ser el que cuando yo analizo la función objetivo me va a dar el valor más alto posible. Yo en este caso estoy iterando exclusivamente por cantidad de iteraciones. Pero también yo podría decirle, che, itera de forma tal que el valor obtenido esté lo más cerca posible de un cierto óptimo. O puedo decirle, itera hasta que el mejor valor en 2 iteraciones consecutivas tenga un cambio menor que tal cosa, que quiere decir que se estabilizó. ¿Sí? Eso, acuérdense, nosotros lo manejamos también en redes neuronales. ¿Sí? Llegaba un momento en el cual la predicción ya prácticamente no cambiaba y yo decidía dejar de iterar, ¿sí? Porque ya no mejoraba mucho el resultado. ¿Sí? Bien, lo corremos completo, a ver qué hace. Les comento que es muy poco espectacular, ¿no? Lo corremos completo, demora nada, porque es chiquita la población, y me dice, el mejor X es 0,99 y el valor de F óptimo es 1,99. ¿Sí? Todo eso se hizo a partir de selección, cruce y mutación. ¿Sí? Fíjense que lo único que hace esto al final de todo es iterar 100 veces y entregarte eh, la mejor población posible. ¿Sí? Acá en aptitudes tenemos la mejor población y el mejor individuo que tenemos, el máximo de aptitudes. ¿Sí? O sea, buscamos las aptitudes del que dio el valor más alto y en ese lugar de la población se encuentra el individuo
que entregó el valor más alto. ¿Me siguen o hay que desempolvar sus conocimientos de Python? Sí, sí, estamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, Fíjense que esto les queda. Sí, decime. no, no, termine. Me queda una dudita con selección nomás. Pero si quiero terminar y lo Dale. vemos. Vamos para arriba. No, dale, dale. Ah. Vemos la selección. No, el tema es el resultado de la selección. ¿Tiene el mismo tamaño que la población o es más chico? No, tiene el mismo tamaño de la selección, porque yo voy descartando. Fíjate que puedo analizar eh, los pares varias veces. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Eh, Fíjate, estoy generando una nueva población, pero me genera una nueva población con el mismo tamaño. Ok, entonces tengo una duda con el siguiente, con cruce. Sí, Los elementos nuevos, resultado del cruce, digamos, van a reemplazar algún elemento de la población para que mantenga el sí, tamaño. Ah, bien. exacto. Ok. ¿Sí? Fíjate que si vos en todas estas pruebas vos imprimís la población, tu población siempre tiene el mismo tamaño. Y en el ¿Sí? caso del A ver, cruce, que partimos de dos y obtenemos un hijo, digamos, ¿cuál reemplazamos? reemplazas uno cualquiera. Ah, ok, A ver, lo que vos buscas es que te quede uno mejor. ¿Sí? Mejor dicho, ok. que te quede uno nuevo. ¿Tá? Entonces reemplazas uno viejo y pones uno nuevo. Esto se va estabilizando a medida que las iteraciones van generando. En realidad, la que te produce el filtro es la selección. Los otros Ajá. generan información, pero la selección es la importante porque la selección te descarta los datos malos, digamos, y te mantiene los datos buenos. Obviamente los datos van mejorando porque como vos el cruce lo haces después de la selección, vos estás cruzando datos buenos, ¿sí? Ya Ujú. sabes que son buenos porque primero seleccionaste, ¿sí? Generalmente mejora. ¿Qué puede pasar? Que la mutación te arruine la jugada, ¿sí? Porque la mutación te puede producir datos malos, ¿sí? Pero bueno, como la mutación tiene una probabilidad baja, vos te aseguras de que los datos mutan, pero nunca te arruina la población, porque en Está este bien. caso tiene menos de un 0,1, entonces teóricamente te podría arruinar el 10% de la población. Todo el resto es una población buena. Y ojo con un detalle ahí, la mutación tiene un tema muy importante, que es el tema de evitar los máximos locales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día de búsqueda, que veíamos el problema de que la ruta podía pasar por un máximo local y a su vez ser una mala ruta en general? ¿Se acuerdan cuando estábamos repasando el grafo que recorríamos las rutas y decimos, che, vamos por esta porque es la mejor, pero después a largo plazo descubríamos de que no era la mejor y era la peor porque nos faltaba información? ¿Sí? Eso se conocía como el problema del máximo local. Encontré una buena opción ahora, pero que más adelante no era buena. La mutación en algoritmos genéticos lo que hace es evitar los locales. ¿Por qué? Porque de vez en cuando tira algunos genes aleatorios que te sacarían de un máximo local. ¿Sí? En una de esas, alguna mutación es buena y vos después la seleccionas como mejor valor y vos después la cruzas con otros datos y saliste de tu máximo local que podés haber estado, eh, digamos, de forma tendenciosa mantenerte en ese lugar. ¿Sí? ¿Se entiende o la Sí, sí. embarré? Sí, 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 sí. Depende igual de la función objetivo, igual, ¿no? Que pueda haber un máximo local o no. Exacto. Entonces, esa variación aleatoria lo que hace es que se prueba de salir de los locales. De cualquier forma no pasa nada, porque si la mutación es contraproducente, la selección la va a eliminar. Y si es buena, la va a mantener y va a participar del cruce, con lo cual se va a mantener en el tiempo. A ver, nosotros somos una historia de mutaciones afortunadas, ¿sí? Todo lo que nosotros decimos, oh, la evolución, que hemos llegado hasta donde hemos llegado, sí, bueno, eso han sido mutaciones que quedaron, pero las que no funcionaron se descartaron. Entonces, no está malo que haya mutaciones, ¿sí? Está bueno para descubrir características que son buenas, ¿sí? Bien, dudas, consultas, estamos a la, ¿cómo voy ahora? Que ustedes puedan tomar esta notebook, hacer su copia, jugar con distintos elementos
de la selección, pueden probar incluso con distintas funciones, prueben de maximizar otras funciones, ¿sí? Prueben de generar poblaciones más grandes, más chicas, pueden probar de cambiar cantidad de iteraciones, pueden cambiar todo acá, pueden cambiar la forma en la cual mutamos, cambiar la orden, cambiar la probabilidad de mutación, la forma en la cual mutamos. Pueden cambiar, por ejemplo, cómo se hacen los cruces. Esta es una alternativa, pero ustedes pueden decidir la suya propia, ¿sí? Y jugar a ver qué pasa con el algoritmo en esos casos. Este es el planteo general de un algoritmo para un problema de este tipo. Pero hay un millón de problemas de este tipo. Incluso pueden agarrar eh, una función conocida que no sea esta que está acá, que tiene pinta de ser inventada, agarrar una función conocida de la cual se conozca el máximo y ver si entrenando un algoritmo genético, el algoritmo llega al mismo resultado conocido. O sea, a ver si maximiza de la misma forma que maximizaríamos nosotros. ¿Sí? Ese está bueno, ese es un buen ejercicio. Bueno, ¿se entiende? Vamos a ver. Tengo que volver para atrás un montón. Estuve haciendo clic un montón. Ta, 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 ta. Acá. En la guía, además, hay otro ejercicio de algoritmo genético que tiene un planteo distinto del problema. En este planteo nosotros teníamos un único valor que había que encontrar cuál era el valor óptimo y una función que me devolvía un único valor objetivo. ¿Qué pasa con el problema del carguero? Y les voy a dejar el de la mochila para ustedes. El problema del carguero dice que tenemos un carguero con una capacidad de 300 toneladas que puede transportar contenedores de carga. Esos contenedores de carga tienen un peso y tienen un beneficio. Hay que maximizar el beneficio sin superar la capacidad. O sea, el barco no puede cargar más de 300 toneladas. Así que no puedo cargar contenedores a lo tonto para poder facturarlos, ¿sí? Esos contenedores tienen un peso y un beneficio distinto. Por lo tanto, hay una combinación de cada una de esas cosas que me debería dar el mayor beneficio sin exceder el peso. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un planteo distinto al problema que teníamos recién. El planteo que teníamos recién, mis individuos eran un valor, un número para X. ¿Sí? En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería mi individuo? ¿Cómo armo mi cromosoma? Tengo que cargar el Multiplicar barco. eso por beneficio. Sí, pero ¿cuál sería mi variable? ¿Qué es lo que yo puedo modificar? El peso de los contenedores no lo puedo modificar, no lo decido yo. El beneficio tampoco lo puedo decidir yo. ¿Qué es lo que yo sí puedo decir? ¿Qué contenedor llevo? ¿Qué o cuántos? Ah, ¿Yo qué puedo decir? Dame 2 del C1, dame uno del C2, dame cero del C3, dame 4 del C4. ¿Sí? Yo puedo decir la cantidad de cada uno de los contenedores. Por lo tanto, mi cromosoma, ¿cómo lo podría plantear? ¿Por qué? Porque no puedo plantear un dato para un solo contenedor. Mi dato tendría que ser la combinación elegida. ¿Cómo podría plantear mi individuo, que recién era un número? Mientras va conectando la notebook. como una función. Para cada contenedor tengo una cantidad. O un vector de Bis. 4 valores que te indique cuántos vas a llevar de cada uno de los Ahí contenedores. me gusta, Ah, ahí ahí me va. gusta más. No puedo llegar a un único valor, porque no tengo un único valor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que podría hacer? Yo podría decir, che, mi individuo es un vector de 4 números enteros. ¿Por qué 4 números enteros? Porque no puedo poner medio contenedor. Si puedo poner uno, puedo poner dos, puedo poner cero, pero no puedo poner medio contenedor. Entonces, ¿y cuántos contenedores tengo? ¿Cuántos posibles contenedores tengo? 4 posibles, ¿sí? Entonces, mis cantidades tendrían que ser enteras, mi cantidad de opciones tendrían que ser 4,
¿sí? Y la función objetivo tendría que recibir un vector de ese tipo y evaluar las condiciones y decirme, che, para esta combinación vos tenés tal resultado, ¿sí? Miremos un poquito cómo planteamos la función objetivo. Primero yo recibo un individuo, o sea que para la función objetivo todas las veces le voy a pasar un vector de 4 valores. No puedo cargar menos, no puedo cargar más. No tengo más tipos de contenedores ni menos. Tiene que ser una combinación de eso. Acá por una cuestión de simplicidad le puse C1, C2, C3 y C4 para plantear cuáles son los 4 tipos de contenedores que tenemos. Esto acá voy a tener una cantidad. ¿Mi ganancia qué es? Mi ganancia va a ser, che, ¿cuántos contenedores C1 tenés que te dejan un beneficio de 20 cada uno? ¿Sí? ¿Cuántos C2 tenés que te dejan un beneficio de 35? ¿Cuántos tenés de C3 que te dejan 22? ¿Y cuántos tenés de C4 que te dejan 5? Esa sería mi ganancia en plata, en dinero. ¿Sí? Pero cada contenedor de eso tiene asociado un peso. ¿Sí? ¿Podría sumar y totalizar el peso de cada uno de los contenedores? Sí, multiplico la cantidad que tengo de C1 por 100, la cantidad de C2 por 155 y así sucesivamente. ¿Sí? En cuyo caso voy a tener dos valores. Un valor va a ser la ganancia en plata y otro va a ser el peso total de esa. Se le apagó el micrófono, profe. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Internet connection unstable. ¿Por qué unstable? A ver. Bueno, teóricamente estaba como medio inestable la conexión. ¿Ahora se escucha o no? Sí, ahora sí. Bien, bueno, volvió. Les decía que ahí tenemos dos valores, ¿sí? Por un lado la ganancia, multiplicando cada cantidad de contenedores por lo que me deja de rendimiento, y por otro lado el peso, multiplicando la misma cantidad, pero por el peso, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Yo no puedo cargar más de 300 toneladas en el barco, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que hacemos. Si el peso total es mayor a 300, ¿devuelvo qué cosa? Cero. ¿Por qué devuelvo un cero ahí? Porque mi ganancia, claro, mi ganancia va a ser cero. No puedo llevar eso. Por lo tanto, mi ganancia cae a pique. En cuanto yo supero los 300, el barco no puede salir. ¿Sí? Entonces, cero. Si el peso es menor o igual a 300, tengo una ganancia válida. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esa forma mi función objetivo recibe un vector de cantidad de contenedores cargados, combinaciones de contenedores cargados, y me devuelve cero si la combinación es inválida, o un valor de ganancia para cualquier combinación válida. De esa forma, yo voy a poder analizar dos posibles combinaciones y analizar cuál es el resultado. ¿Sí? Si una me da 0 y la otra me da 200, obviamente la mejor es la de 200. ¿Sí? Pero si las dos combinaciones son válidas, una me puede dar 100 y la otra me puede dar 150. En cuyo caso, las dos son válidas, las dos las puedo cargar, pero la que de 150 me conviene porque me deja más ganancia. ¿Se entiende? Muchas Sí. veces tenemos así esas condiciones de corte en las cuales de un cierto rango hacia arriba evaluamos el contenido, ¿sí? Y nos deja una ganancia. Y en la condición de corte hacia abajo directamente pongo la función en cero. O sea, esa función frente a cualquier alternativa válida va a ser la peor. ¿Eh? Bien, planteamos los mismos valores que planteábamos para el ejercicio de recién. Tamaño de población 20, cantidad de generaciones 100, probabilidad de mutación 0,4. Fíjense que en este caso la subí por cuestiones propias del ejercicio. Lo probé anoche y una mutación muy bajita hacía que las combinaciones no variaran y no me dejaban mostrarles a ustedes el resultado. Y en este caso tengo un max value, que es la mayor cantidad posible de contenedores a cargar, ¿sí? Como esto es un random, me va a generar para cada contenedor 0, 1 o 2 contenedores cargados en el barco, ¿sí?
Eso también es prueba y error. Yo le puse valores más altos y me daba una cantidad de contenedores que siempre me hacían que la carga fuera inválida, o sea, eran demasiados. ¿Sí? Entonces no valía la pena. Esto tiene una cantidad interesante. Pero, profe, una consulta acerca de eso. Dale. No es una restricción del ejercicio, digamos, que tengan que haber tres máximo de un contenedor. No, no es una restricción del ejercicio. Lo que yo probé es que si yo permitía cargar muchos más contenedores, muchos de los individuos me daban valores inválidos. ¿Por qué? Porque cargaba 5 o 6 contenedores y rápidamente me excedía la carga. Fíjense que la cantidad máxima es de 300 y cada contenedor pesa 100, 155 y 112. O sea que medio como que en cuanto cargaste dos, ya estás al borde. ¿Sí? Claro, claro. Y yo lo que estaba viendo es que me parece que la carga óptima en este caso sería 6 de C3, que creo que es lo que más beneficio te da, me parece. Por eso me llamó la Vamos. atención. Vamos a ver, ¿sí? Es otra cosa con la cual pueden jugar, después yo se los dejo a este, con la cual pueden jugar. Pueden jugar con la limitación de la capacidad del barco, ¿sí? Pueden jugar con las limitaciones en cuanto a las cantidades. Bueno, esto yo no lo puse en ninguna tabla, nada, pero cuando jueguen acá en la función objetivo, pueden decidir que los contenedores pesan distinto y armar su propia tabla de beneficio. Está bueno para jugar. Y pueden cambiar, si cambian la capacidad de carga del barco, cambian este límite, ¿sí? Probemos, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, este recién lo ejecutamos. Generamos una población inicial de tamaño n. Acá cambia un poquito la función que crea la población, pero fíjense lo que genera. Genero arrays, vectores, que van entre 0 y max value, o sea, entre 0 y 3, que me va a generar 0, 1 y 2, y genero esa población. ¿Sí? Fíjense que todos los elementos son vectores con posibles combinaciones de contenedores. El primero que carga 1 del C1 y 2 de todos los demás. El otro carga 2 del C1, ninguno del C2, ninguno del C3 y uno del C4. Y así sucesivamente. Esto es una generación aleatoria, así que la tiran un par de veces y van a ver qué es lo que produce. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Tenemos otro tipo de individuos, pero estamos haciendo lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Creamos una población al azar. Esa librería que yo puse acá es para que el print población aparezca así inventado, sale todo bonito. ¿Sí? Ahora necesitamos una manera de determinar la aptitud de cada individuo en la población. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y acá prácticamente no tiene cambio la función. ¿Por qué? Porque vamos a tener un vector de aptitudes que va a ser evaluar la función objetivo para cada uno de los individuos, para cada individuo en la población. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto eso, me dice que de todas las combinaciones, la primera me da una aptitud de 0, la otra 0, la otra 0, la otra 27, después tenemos otros ceros, después tenemos 57, 47, ¿ven? Muchos me dan 0, seguramente porque se excede el peso, pero los que no se exceden el peso me dan una ganancia distinta, ¿sí? Me da 27, 57, 47, 10, 25, ¿sí? Que son valores que nosotros podemos utilizar para determinar en una selección, ¿sí? ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿Sí? Acá, obviamente, si yo tuviera estos dos pares, el criterio de selección me diría, no, el primero se excede el peso, con lo cual descártalo, y el segundo te da algo de ganancia, ¿sí? En estos dos, el segundo te da menos ganancia, pero sigue siendo ganancia, es mejor que el cero. ¿Sí? En este caso no cambia, planteamos que mi función de selección entre dos individuos es la función objetivo entre el individuo uno y el individuo 2, el que mayor sea, más sirve. Fíjense, acá tenemos 25 y 0. Lo estoy usando para la prueba, obviamente, ¿no? Tomé el 16 y el 19. Uno me da este vector, el otro me da este vector. Se entiende por qué este me da 0, porque obviamente 2 de este, que son creo que 150, más 2 de este, más 2 de este, me fui. ¿Sí? El seleccionado sería el primero, en ese caso. Este me da 0 y 62. Este me da dos combinaciones válidas, fíjense.
2 del contenedor uno y uno del contenedor 3 que me da 62. Pero tenemos otra opción que es uno del contenedor 3 y uno del contenedor 4. Las dos son válidas, pero una es más válida que la otra, ¿sí? La primera me da más ganancia que la segunda, ¿sí? Y ahí tenemos para seguir jugando, ¿sí? Esa elige uno al azar porque ninguna de las dos es apto, así que toma una cualquiera. Bueno, convengamos que es difícil encontrar un par que haya que comparar dos ganancias, porque fíjense que tenemos muchos ceros, ¿sí? Esto, para que no les dé tantos ceros, ustedes pueden jugar, por ejemplo, haciendo que muy pocas veces se pueda generar un contenedor 3, una cantidad de 3, porque el 3 hace que se exceda muy rápidamente, entonces te queda en cero. ¿Se entiende, no? Bueno, a mí me gusta jugar con estas cosas. La idea es que ustedes jueguen igual. Bien. ¿Qué hacemos con la selección? Con la selección aplicamos para todos los elementos una selección entre dos para cada par de elementos de la población elegidos aleatoriamente. Cuando yo ejecuto la selección, me va a dar una combinación de los mejores elementos. ¿Esto quiere decir que todos estos generan ganancia? Pregunto. No, porque había muchos ceros antes, así que seguramente algunos ceros se cruzaron ahí. En los casos en los cuales yo tenga dos individuos que los dos me dan cero ganancia, bueno, voy a tomar uno, pero no quiere decir que todos me van a producir algún tipo de ganancia. Pero en general, si alguno produce ganancia, va a estar acá. ¿Sí? Ah, bueno, acá me dejé la descripción del ejercicio anterior. Nosotros acá vamos a hacer un cruce, pero el cruce lo vamos a hacer de forma distinta. Obviamente acá tenemos valores discretos y vectores. No puedo utilizar un alfa. Fíjense lo que estoy utilizando como mi criterio, que de hecho, si de paso me olvidé el alfa, lo dejé ahí porque no lo uso. Fíjense el criterio que estoy utilizando acá para generar un hijo. Si mis padres son vectores con 4 elementos enteros, ¿yo qué puedo hacer? Y yo puedo tomar algunos valores de uno y otros valores del otro y mezclarlos, ¿sí? En este caso que estoy haciendo, tomo los dos últimos valores del individuo uno y los dos primeros valores del individuo 2, ¿sí? Y lo coloco como primer par en el nuevo hijo que estoy generando y como segundo par, ¿sí? Si se fijan, vamos a hacer una pruebita. El 12 y el 9. El primero es 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Y los dos son iguales, miren, 1, 0, 1, 1. Pero el hijo tiene 1, 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque utilizo los dos últimos del padre, del padre uno, ¿sí? Y utilizo los dos primeros del padre 2 y los pongo uno a continuación del otro. Ahí tengo el 1, 1 correspondiente a este 1, 1 y acá tengo el 1, 0 correspondiente a este 1, 0. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Fíjense que estoy Profe, haciendo los mismos pasos que en el... Sí, decime. perdón, justamente al crear una función que nos permita crear un nuevo hijo, hay que evitar a toda costa que esta función tenga la posibilidad de que el hijo sea igual a uno de los individuos. No, Perfecto. no necesariamente. Eh, a ver, habría que evitarlo adrede. O sea, tendrías que evitar vos decirle, che, que genero una copia. Sería un clon. ¿Sí? Claro. Pero si por casualidad una combinación de elementos te da el mismo valor que uno de los padres, podría ser. No habría ningún problema. Será el nuevo hijo y la selección determinará si es válido o no es válido. ¿Sí? Sí, entonces, Fíjense, perfecto. Gracias. Fíjense que estamos planteando los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Lo que pasa es que al cambiar el tipo de individuo, ¿sí? Tengo que adecuarlo para generar una selección acorde a mi nuevo formato de individuo, tengo que generar un cruce de acuerdo al nuevo formato de individuo, y ahora vamos a ver que tengo que generar una mutación que sea acorde al nuevo tipo de individuo. Pero la operatoria no cambia, ¿sí?
¿Qué podríamos hacer en la mutación? A ver qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Tengo un vector con 4 números enteros. ¿Qué cosas pueden cambiar ahí? Están todos tildados. Si cambia las posiciones, profe. Puede cambiar la posición, puede cambiar el valor, ¿sí? Y puedo tener una combinación de las dos cosas. O sea, puedo decir, che, hay un valor que cambió. La pregunta siguiente sería, ¿cuál de los valores cambió? Porque tengo 4. Antes, cuando tenía X, yo podía hacer un random y generaba un nuevo valor. Pero ahora tengo 4 valores. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Yo puedo plantear un mecanismo de mutación que, digamos, primero eh, me tire un índice al azar y me diga, che, ¿cuál de los 4 valores vas a cambiar? Y después de saber cuál de los 4 valores voy a cambiar, que me diga por qué valor lo vas a cambiar. ¿Sí? Entonces, podemos plantear una función mutación, que es un poquito más complicada que la otra, pero no mucho, que me dice, primero tengo que saber si tengo que mutar o no, con lo cual tengo que ver el tema de la probabilidad. Tiro un valor random, si es menor a la probabilidad de mutación, es un caso atípico, por lo tanto, debería mutar. Ahora bien, ¿qué hago? Fíjense que tengo los print de debug ahí, que no los active para que no les llene de basura la pantalla, pero si ustedes quieren, cuando la copien, descomenten eso y van a ver cómo funciona la mutación. Tengo que mutar, ¿sí? O sea, acá me dice, che, la probabilidad es menor que esa, por lo tanto es un caso atípico, por lo tanto tengo que mutar. ¿Qué es lo siguiente que hago? Dame un índice. ¿Cuál índice? No me importa. Un random dentro de los 4 de la longitud del individuo. ¿Qué me va a decir? Che, tiene que mutar el 0, el 1, el 2 o el 3. ¿Sí? Al azar. Decime cuál. En este caso no estoy planteando que se modifiquen más de uno. ¿Sí? También podría plantear que en algún caso la modificación sea más grande, digamos, o sea, que la mutación impacte en más de un valor. Yo acá lo estoy restringiendo a uno solo de los 4 valores que hay. Y a continuación, ¿qué es lo que hago? Le digo, che, al individuo que está, al valor que está en ese punto, ¿sí? Genérame un nuevo valor entre 0 y 3. ¿Sí? O sea, va a cambiar algo. ¿Existe la posibilidad de que el valor que se genere sea igual al valor que tenía antes? Sí, Sí, y no pasa nada. ¿Sí? O sea, voy a tener una mutación que en realidad no va a tener impacto porque pasó desapercibido, porque el gen que se modificó justamente para el mismo valor que tenía. ¿Sí? Eso no suele pasar en el escenario natural. ¿Sí? Si algún gen se rompe, se rompe. Pero en este caso, como estoy generando valores al azar, chao. ¿Podría mejorar esta función para asegurarme de que el valor que se genere no sea igual al valor que tenía? O sea, para forzar que la mutación cambie algo. sí, también. Sí, también lo podría hacer. O sea, podría tirar un valor ahí y repetir tirando valores al azar hasta que el valor generado sea distinto al que había. Y de esa forma me aseguro que la mutación siempre cambia algo. Son posibles mejoras que se me ocurren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a probar un par de mutaciones. ¿Por qué la subí? Porque este me daba que no nunca. Acá está. ¿Sí? Fíjense que ahora obtuve una mutación mucho más rápido que antes, que en el ejercicio anterior. ¿Sí? Fíjense, el sorteo determinó que el valor que tengo que modificar es el cuarto. ¿Sí? Y el sorteo determinó que el nuevo valor reemplaza el uno. Esto va a ser un cero que reemplaza a ese uno. Y esa es una nueva combinación de contenedores que yo tengo que probar a ver si es buena o no. ¿Sí? Probamos este no cambio, este no cambio, este cambio. Ven que cambia con más frecuencia. Este le clavó 2 contenedores nuevos. Seguramente esta se va a descartar porque 2 contenedores al final, después de haber tenido 3 cargas de 2, seguro que esta va a quedar afuera. ¿Sí? Pero por el momento a mí no me interesa. Miren este, le clavó 3 contenedores en la segunda posición. ¿Sí? Bien, seguimos. Con eso ya tenemos todas las herramientas para ejecutar el algoritmo general. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Modificamos acá en el código del algoritmo general, hay unos pequeños cambios con respecto
cómo se llaman a las funciones, pero fíjense, se genera la población, se evalúa la población, se hace una selección, con la nueva población se aplican los cruces, se aplican las mutaciones, ¿sí? Genera una nueva población, vuelvo a la generación, calculo el mejor individuo, ¿sí? Y agrego en historia, yo estoy agregando acá en un vector los mejores de cada iteración, ¿sí? Bien, si yo lo ejecuto, vemos que al final de todo, esto me dice cuál es la mejor combinación. La mejor combinación son dos contenedores del tipo 1, dos contenedores del tipo 3, y eso me da un beneficio total de 84. Vamos a ver si esto es cierto, si está bien así. 2 del 1, 2 del 3. 2 del 1, ¿cuántos son en peso? 200. 200. Y 2 del 3, 100, queda sí, 300. queda 300. No puedo cargar absolutamente más nada, ¿sí? Y me da una ganancia de 84, según dice ahí. Podríamos probar a nosotros a ver si se nos ocurre alguna alternativa, pero esa alternativa tiene que ser mejor, ¿sí? No me acuerdo quién me decía recién que la mejor No, pero opción eran la 6 de del 6 3, creo que era. del C3, sí. ¿Y eso qué te da? Y me parece que da 120, 132 de beneficio. Entonces sí es mejor. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos establecido acá que nuestro máximo valor de carga es 3. Por lo tanto, nunca va a generar esa solución de 6. Probemos una cosa. ¿Qué pasa si yo pruebo con que el máximo valor de carga sea 7? ¿Sí? Ahí me va a generar valores distintos. ¿Sí? Actualizo esto, creo mi nueva población, fíjate cómo cambia lo que carga. ¿Sí? 3, 1, 1, 0, 6, 5. ¿Sí? Le puse 7 para que sea el máximo. Acuérdate que se resta 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quieren que la sigamos al final para ver si la mejor solución que él detectó es válida? ¿O si el algoritmo la Aumentemos detecta? la población o no. Ahí parece que va a ser todo cero. Puede ser. A ver, vamos. Total, nos queda media hora de clase todavía y tenemos el algoritmo acá. No, no hace falta que hagamos nada. Pumba, con esa población son todos ceros. No tiene sentido que siga de ahí en adelante porque esto ya me dice que con esa población no va a funcionar. No te me va a tirar ninguna eh, alternativa. ¿Sí? Vamos para arriba. Generemos una población de 50. ¿Sí? Cambiamos esto. Cambiamos esto. Ahora la población va a ser mucho más larga. ¿Sí? Evaluamos la aptitud de cada individuo. Con 50 también me da todos ceros. Problema. Fíjense que uno de los problemas que tengo es que como ese caso es tan particular, puede que yo me haya dado cuenta intuitivamente, pero si espero que el algoritmo genético evolucione hasta ese valor, es muy poco probable. Probemos con 200. Va a generar un montón. Y 200 no tiene pinta de haber 200 ahí. Ah, no, le Cambio puse generaciones, 200. no tamaño. No, le puse 200, no esto. Vamos a 100 el tamaño de la población. Ahí está. A ver qué pasa con ese. Pumba, mucho más. Evaluar la aptitud de cada individuo. Ahí apareció alguno. ¿Sí? Ahí apareció otro. ¿Sí? O sea, fíjense que es poquita la probabilidad de que encontremos algo habilitando cargas tan grandes. Pero podríamos seguir a partir de ahora que vemos que algunos valores hay y tratemos de que en una de esas la selección no me lo saque o de que esos valores que son prometedores no muten y se rompan. ¿Sí?
Seleccionamos entre dos individuos. Bueno, acá me voy a volver loco porque no me va a dar ninguno, ¿sí? O sea, muy poca probabilidad tengo de acertarle. Sigamos con la selección por torneo, en cuyo caso, bueno, esto habrá mejorado algo. El cruce de dos individuos, está bien, ponele, ¿sí? Tendríamos que tener cuidado. A ver, el cruce. Ah, no, el cruce toma datos que ya existen, no hay problema. La mutación también utiliza el max value, que nosotros lo cambiamos. Fíjense que ahí tenemos unos cuantos 6. Y probemos el algoritmo, a ver qué hace. Ahí está. Pero ese me dio 5. Oh, ¿Por qué casi, casi. 5? ¿Por qué 5 y no 6? Porque no apareció un individuo con un 6. Es probable que dentro de la población no se haya generado nunca un cromosoma que tuviera un 6 y que haya sobrevivido al proceso de selección y sobrevivido al cruce y sobrevivido a la mutación, por lo tanto nunca llegó a ser el mejor, pero este está bastante cerca, ¿sí? Y fíjense que nosotros por el momento lo único que hicimos fue cambiar las condiciones de código, no cambiamos absolutamente nada. Con lo cual, si cambian las condiciones del problema, yo puedo aplicar exactamente el mismo algoritmo, ¿sí? Cambio el set de datos, cambio la población y el algoritmo resuelve de la mejor forma. ¿Qué estoy haciendo en Profe, este caso? lo Dale, del máximo de 3 contenedores por tipo, no lo estaría respetando acá. Era solo para No, no, la primera yo ya generación. se lo cambié, le puse 6. Ah, lo ¿Sí? cambió. Sí, no, ya no sería. A ver, fíjate que el enunciado a mí no me dice cuántos puedo cargar. Lo que Claro. pasa es que mi estudio empírico del problema me dio que si cargaba muchos, tenía muchos ceros, ¿sí? Bueno, en este caso solucionamos muchos ceros ampliando la población. Obviamente, si hago una población más grande, alguno no va a ser cero, ¿sí? Obviamente podría cambiar la población y hacerla más grande todavía. Son valores empíricos del problema que vos vas tocando. Lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta es que eh, el algoritmo en sí no cambió, ¿sí? Fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Me estoy dando cuenta ahora porque no modifiqué este f de x. ¿No estoy maximizando una función también en este caso? Sí, Nada más que no tengo una sola x como en la primera función. Acá tengo 4x. ¿Por qué? Porque voy a tratar de maximizar la función que es la ganancia del contenedor uno por la cantidad de contenedores uno más la ganancia del contenedor 2 por la cantidad de contenedores 2 más la ganancia del 3, ¿sí? Eso es una función que tiene en este caso 4x, ¿sí? Y que estoy tratando de maximizar, ¿sí? Yo podría tener ahí una función que me diga, che, el contenedor 3 tiene la ganancia, pero además tiene un plus porque no paga impuestos aduaneros, ¿sí? Con lo cual mi ganancia se me multiplica por sí misma, o sea, sería un cuadrado. ¿Podría plantear eso? sí, y también como por ejemplo que si se usan 6 del 3 no se desperdicia ningún espacio, digamos. Bueno, fíjense que nosotros lo que estamos tratando de hacer es de decir que cuando se excede el peso, la ganancia pasa a cero. Pero yo podría plantear una función mejorada donde se diga, che, no solo tenés que maximizar la ganancia, sino que tenés que minimizar el espacio, el peso, ¿sí? ¿Cuál es la mejor ganancia con el menor peso posible? ¿Sí? Podría plantearlo, ¿sí? Y de hecho, lo vamos a plantear. ¿Quedó claro? Les muestro cuál quiero que hagan ustedes, que les quede de tarea, y vamos a ver dos escenarios de eso. Si es que quedó claro así no tengo que volver a la filmina. Por mí sí quedó claro. ¿Sí? Ahora ven por qué me gusta este tema. Está muy piola, es muy bueno. Es muy bueno. Y fíjense que el algoritmo en general es bastante simple, ¿sí? Pues no es un algoritmo difícil de implementar, ¿sí?
Vamos a ver en materiales. Acá está la guía de trabajos prácticos. Y en la guía de trabajos prácticos, casi al final, está esta lógica difusa. Bueno, esto está ordenado de una forma muy particular, pues no tiene nada que ver con el orden en el que nosotros manejamos las cosas. Acá está. Fíjense, el primer ejercicio que nosotros hicimos es el de esta función. O sea, el primero que hicimos es el 3. ¿Sí? Hay que maximizarlo usando el algoritmo de lenguaje de programación Python. ¿Está? El otro que hicimos, que acabamos de hacer recién, es el 5. ¿Sí? A mí me gustaría que ustedes planteen el 4. ¿Sí? El 4 dice, dada una mochila con una capacidad de 15 kilos, se puede llenar con cajas de distinto peso y valor. ¿Qué cajas elige de modo de maximizar las ganancias y no exceder el peso permitido? Acá, ¿qué tenemos de diferente con el de del barco recién? Tenemos un lugar más, porque tenemos un lugar de carga y en este caso tenemos 5 posibles cajas, este, y en el otro teníamos 4. ¿Sí? ¿Cuál otra particularidad tiene este problema? Que en este problema la cantidad de cajas es fija. Con lo cual no existe la posibilidad de que yo cargue 2 cajas de algún tipo. Tengo esas 5 y son solamente esas 5. ¿Qué puede pasar? Que no la cargo, en cuyo caso el valor vale 0, o que la cargo, en cuyo caso el valor vale 1. ¿Sí? Pero de ninguna forma puede valer 2 o más. No tengo múltiples cajas de cada una. Tengo una de cada una. ¿La uso o no la uso? Bueno, el desafío es ver si ustedes para la clase que viene pueden plantear un algoritmo de eh, va, se me fue. Un algoritmo genético para cargar de la mejor forma posible esta mochila, ¿sí? De modo de maximizar la ganancia. Eso como obligatorio. Y como opcional, para el que se anime, traten de plantear un modelo en el cual se maximice la ganancia y se minimice el peso. ¿Sí? Una Al consulta, profe, mismo sobre ese ejercicio. tiempo tenemos que hacer ¿Dónde las dos está, cosas. Dale. dónde están los valores de la ganancia que nos daría cada uno de los cosas? Que no lo estaría A viendo. ver, me parece que ahí está. Sí, se ve muy mal. Eh, por lo que veo, déjenme que pongo acá. Esos son 4 pesos. Esos son 2. Esta 10. Esta 1. ¿Lo ven? Y esta también vale 2. ¿Se ve? Sí, muchas gracias, profe. Hay que hacerle zoom. Bueno, fíjense que la parte interesante que tiene esto del planteo que les hice a ustedes es ver cómo van a hacer ahora, déjenme que borro eso, cómo van a hacer ahora para, en una única función objetivo, porque el algoritmo genético no puede tener 2 funciones objetivo, ¿cómo hago para que esa función objetivo tenga en cuenta que quiero maximizar el valor, las ganancias, y a su vez tengo que minimizar el precio, el peso? ¿Sí? ¿Cómo hago para que un criterio impacte en el otro y tratar de obtener la mejor opción? Si mi función objetivo tiene 2 criterios y están bien planteados, la solución tendría que ser la mejor combinación de los 2 valores. ¿Sí? Porque es muy fácil de decir, che, maximízame el costo y cárgale todo lo que puedas. Ahora, si yo quiero cobrar lo mejor que pueda, sin tratar de romperme la espalda, tendría que minimizar el peso, al mismo tiempo que maximizar la ganancia. ¿Sí? Fíjense que no son 2 objetivos distintos, es un objetivo compuesto. ¿Se entiende? Sí, Bien, ese es el desafío más grande de este ejercicio, ¿sí? Porque en realidad el ejercicio es muy parecido al de los cargueros. ¿Qué es lo que les sugiero yo? Copien la notebook del carguero, ¿sí? Adecúenla
para la mochila, manejen el tema de la carga como si fuera el problema del carguero como primera opción. Y después generen una nueva función objetivo. Pueden comentar la función objetivo original y crear otra con el mismo nombre para no tener que tocar demasiado código. Creen una nueva función objetivo tratando de mezclar las dos cosas, ¿sí? Teóricamente, si ustedes replantean la función objetivo, y el problema ya lo tienen resuelto para estas combinaciones, el algoritmo debería poder entrenar en base a otra función objetivo distinta sin que ustedes toquen nada, ¿sí? La generación de la población tendría que permanecer igual, los parámetros de cruce tendrían que permanecer iguales, los valores de mutación que ustedes hagan tendrían que permanecer igual, y el algoritmo se tendría que adecuar a la nueva función objetivo y maximizar de forma distinta, ¿sí? Hagan esa prueba, es un lindo ejercicio para entender las aplicaciones de esto más allá de la materia, o sea, excede esto un poquito lo que la materia les va a pedir, pero está bueno para que sepan cómo se aplica en condiciones reales, porque muchos de los problemas de investigación operativa, por ejemplo, de optimización, de logística, qué sé yo, se pueden resolver con un planteo simple de algoritmos genéticos. Y está muy bueno tenerlo en la caja de herramientas. Bueno, gente, 12:36, incluso habiendo empezado tarde, la hicimos muy, muy rápido la clase. Me llama la atención que no han preguntado nada, están todos durmiendo, están todos tomando mate. Me parece que pusieron el Zoom para que figuren en la lista de participantes y en realidad no están. Convengamos que Estamos, tengo 10 profe. menos. ¿Están? Algunos estamos, por lo Bueno, menos. Estamos conven- acá presentes, conven- profe. convengamos que tengo 10 menos de los que contestaron ayer. No, no, la hagamos virtual la clase, como 40 contestaron, no llegamos a 30. Ya después cruzaré las listas de quienes contestaron ayer en el grupo y quienes estuvieron hoy. A ver, déjame ver. Bueno, sí, 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 sí. Sí, la habilito ahora de ver un cachito. Dejo de compartir. A ver. Antes que habilitemos la asistencia, algo que tengamos que ver sobre lo que estamos presentando, así corto el compartir, ¿no? Bien. Entonces cortemos eso. Denme un segundito que acomodo la V. Y estaríamos terminando por hoy. Se las dejo abiertas. Va a estar abierta ahí hasta la 1, así que tranqui, le pueden ir dando presente. Buenísimo, profe. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. profe. Nos vemos.